Muy buenas, aquí estamos en el libretista. Como veis tengo una tabla creada ya, porque ya la tenía creada. Y bueno, porque la tenía creada básicamente. Vale, vamos a mirar en este tutorial algunas de las herramientas básicas que nos quedarían mirar de edición de tabla que corresponderían a la pestaña de presentación. Herramientas de tabla, recordemos que nos saldría al insertar una tabla la pestaña específica de herramientas de tabla, tendríamos la pestaña de diseño, de la cual hemos visto este apartado de aquí, y tendríamos la pestaña de presentación, de la que hemos visto solo eliminar. Comentar una cosa muy importante, y es que tenemos este botón de aquí de ver cuadrículas en el que podemos, si os acordáis, cuando vamos a hacerlo ahora un momento, si os acordáis seleccionábamos lo que eran las filas, columnas, celdas, lo que nosotros quisiéramos seleccionar, y si le eliminábamos los bordes, recordemos que siempre se nos iban a mostrar estas líneas discontinuas para que nosotros, mientras trabajemos en el documento sobre una tabla, sepamos en dónde estamos en esa tabla. Podríamos recurrir a venir a este apartado de ver cuadrículas directamente desde la flecha que se encuentra a la derecha del botón de bordes, o bien, como habéis visto ahora, en lo que es en la pestaña de presentación tenemos ver cuadrículas aquí. Si pulsamos, nos va a hacer el mismo efecto exacto que el otro botón. Y una vez explicada esta pequeña, este pequeño botón que se encuentra en el otro apartado, que es el mismo, pero básicamente para que sepáis dónde está, vamos a empezar ya con el tutorial 8. Así que vamos a mirar cómo se insertan filas y columnas nuevas en una misma tabla y cómo se alinea el texto, así como se dividen también celdas y cómo se divide la tabla. Lo que vamos a hacer primero va a ser alineación de texto. Y como yo soy muy chulo, más con 8, me voy a poner aquí en el canal de YouTube, el canal, porque me da la gana, para alinear el texto. Y ahora acabo de hacer algo que no quería hacer. ¿Ves? A veces la chulería es lo que tiene, te rebota en la cara. Bueno, vamos a escribir algunas tonterías aquí que no tengan sentido, porque total, para mostraros la alineación tampoco necesitamos aquí nada del otro mundo. Pues nada, explicar básicamente que tenemos los tres tipos de alineación, los mismos exactos que teníamos cuando alineábamos los párrafos: alineación a la izquierda, alineación al centro, alineación a la derecha, pero justificación no. Justificación no la tenemos dentro de una tabla. Y hay que mencionar también que tenemos tres tipos de alturas: arriba, centrada y abajo. Para mostraros cómo quedaría el efecto, vamos a, con la doble flecha, si os acordáis, estirar una de las líneas hacia abajo para agrandar toda la fila y todas las celdas que queramos agrandar. Esta herramienta siempre va a ir correspondiente a una columna entera o a una fila entera. No os va a funcionar simplemente en una celda única. Y para mostraros mejor el efecto, vamos a dejar el libretista tal cual como está, izquierda superior. Vamos a añadirle a este el superior centrado. Vamos a añadirle a este el derecho superior. Como veis, el efecto pues se puede ver. Quedaría superior dentro de la misma celda. En este caso nos interesaría una celda más ancha por cualquier razón. Y para que podáis ver mejor el efecto de alineaciones, pero en caso de que vosotros queráis editar una tabla en la que necesitéis hacer una celda muy amplia para añadir datos, imágenes incluso, o cualquier otro, o porque simplemente queréis hacer una celda amplia porque sí,
para que veáis los efectos distintos que tenemos. Y ahora vamos a seleccionar en la alineación izquierda centrada. En este caso vamos a añadir en el centrado y en el izquierdo centrado, el derecho centrado. Y como veis, se nos centraría en la propia tabla, aunque nosotros agrandemos absolutamente lo que nos dé la gana, seguiría estando el texto en el medio y medio de la celda. Y ahora vamos a ver la opción de debajo, que nada, sería lo mismo, pero con las opciones de alineación que nosotros pretendamos en ese momento, que estemos buscando. Vale, una vez explicado este tema, voy a hacer esto. Vamos a dejarlo así. Por ejemplo, vamos a dejar esto así. Y ahora nos vamos a parar en insertar celdas. Bueno, insertar celdas. Insertar lo que serían filas y columnas, que como veis ya nos sale aquí una pestaña. Filas y columnas. Es importante decir una cosa. Nosotros podemos seleccionar, si os acordáis, una fila entera, una columna entera, o una única celda, o el texto de la celda. Nosotros podemos hacer dos cosas. Si seleccionamos el conjunto de celdas que harían en esta fila, por ejemplo, y que nosotros queremos insertar una nueva fila encima de esta fila, no hay combinación de botones, con lo que en el teclado no podríamos hacer nada, pero pulsando en el botón siempre tendríamos añadida una nueva fila, como os acabáis de dar cuenta. Nos quedaría seleccionada la fila añadida, la última fila añadida, y para que os deis cuenta vamos a insertar una debajo y como veis nos queda seleccionada la nueva fila que hemos insertado. Ahora vamos a hacerlo con las columnas. Vamos a insertar una columna de una cama ante una y tendríamos el mismo proceso. Insertamos la columna o a la izquierda o bien a la derecha. Hay que decir un detalle importante, que es el que iba a decir antes, pero bueno, preferí explicar primero la inserción así única, y es que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, insertar un número bastante grande de filas, simplemente tendríamos que seleccionar las filas que quisiéramos y añadir las filas en donde a nosotros nos gustase añadirlas. Y se nos copiaría el mismo número de filas encima. Como veis, es bastante más rápido en caso de que necesitemos un montón de filas que se nos hayan olvidado, yo qué sé, por cualquier motivo. Y con las columnas sucedería lo mismo. Podemos copiar tantas como seleccionemos. Decir que en este caso, por ejemplo, podríamos tener la oportunidad de insertar o desplazar celdas. Sería la misma opción que nos salía en la opción de insertar. De insertar lo que era de eliminar, perdón. La opción de eliminar, que nos salía la misma tabla de desplazar o eliminar fila, columna, incluso tabla. Podríamos desplazar las celdas, vamos a probar, por ejemplo. Vamos a seleccionar estas tres celdas. Bueno, mejor una de estas porque esa está demasiado ampliada y quizás no se aprecie de la misma forma. Así que vamos a desplazar celdas hacia abajo, por ejemplo. Simplemente ocurriría el mismo proceso, que sería que se añadiría una fila. Con lo cual, desplazar no nos va a dar una gran opción de edición dentro de una tabla, pero sí que podríamos insertar filas y columnas de la manera que quisiéramos. Por ejemplo, que yo quiero insertar aquí solo una celda, lo más probable es que no pueda. No voy a poder insertar una única celda. Como veis, puedo desplazar celdas o insertar fila y columna. O sea, insertar una celda única no voy a poder. Al menos de esta forma. De esta forma no voy a poder. Y ahora vamos a mirar dividir, combinar y dividir tabla en sí. Por ejemplo, queremos combinar varias celdas en este caso. En este caso, por cierto,
que sí que podría ser de las celdas que a nosotros nos apeteciese combinar. Yo selecciono esta cantidad de celdas, por ejemplo. Pulso combinar celdas y como veis, todas esas celdas se combinan transformándose en una celda muchísimo más grande. Podemos hacer una combinación, por ejemplo, voy a usar control, esto no lo he dicho, creo que no lo he dicho, si no recuerdo mal, pero usando control podríamos, no lo he dicho, podríamos hacer selecciones específicas. Por ejemplo, quiero seleccionar estas 3 filas, necesito seleccionar con control, por ejemplo, podría seleccionar esta. No me deja combinar, dividir ni hacer nada, porque acabo de hacer una cosa muy rara. Si deselecciono, por ejemplo, vamos a... Bueno, se me ha ido la selección y todo lo demás, porque he deshecho. Pero si hago esta selección, como ves, tampoco me deja ni combinar, ni dividir, ni insertar, ni nada. Tiene que ser siempre celdas que estén en conjunto. No valen celdas separadas. Es ilógico. No vas a combinar esta celda con aquella porque no vas a poder. O sea, quedaría una combinación como una diagonal rara por ahí por el medio, no sé. Es algo muy raro eso. No lo buscaría nadie. Entonces, seleccionando, combinamos y nos queda la celda del tamaño que nosotros deseemos. En este caso, pues aquí sería lo mismo. Queremos estas dos, pues estas dos. Dividir celdas. En este caso, vamos a venirnos a esta, venga. Dividiríamos según número de columnas y número de filas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora tenemos marcada 2 columnas, queremos que nos añada 2 columnas dentro de la celda. Pero filas una. Y al aceptar, simplemente, pues nos marcaría, se nos crearían las nuevas 2 columnas, como si lo hubiéramos deshecho. Tendríamos también la posibilidad de añadir más. Podríamos añadirle 4 columnas. No nos dejaría añadir más filas porque estamos dentro de las filas en donde esas celdas estarían. O sea, esa celda se encuentra comprendida entre 2 filas. Así que siempre nos va a dar un máximo de filas que podamos escoger. Columnas no. Columnas, como veis, podemos crear las que nosotros queramos, porque realmente ya estamos creando nuevas celdas dentro de ese sitio, de ese hueco. Y por último nos quedaría mirar, dividir tabla. Seleccionaríamos este trozo de la tabla, por ejemplo, y nos haría una división de tablas en la que nos quedaría un hueco entre una tabla y otra, pero no nos importa porque lo que estábamos buscando era precisamente esa división de la tabla para tener 2 tablas en este caso. Y nada más. Voy a mencionar una última cosa, que sería que autoajustar, en este caso podríamos autoajustar el contenido, la tabla, las celdas, en sí la tabla más bien entera. Así que vamos a seleccionar la tabla y como veis tendríamos la opción de autoajustar el contenido a la ventana o a la columna fijo una vez que ya tenemos la tabla creada. Por ejemplo, vamos a autoajustar el contenido, se nos van a autoajustar automáticamente a las celdas que tengamos en las que tengamos texto escrito. Ahora podríamos autoajustar a la ventana o un ancho de columna fijo. En este caso no va a suceder nada, así que bueno, vale. Quería ir más despacito. A ver, y entonces columna fijo. Bueno, pues nada. Tendríamos aquí la opción de que podríamos darle nosotros la altura que deseásemos y la anchura. Podemos editar anchura y altura. Aquí es un poco peligroso en el sentido de que, como veis, tenemos las líneas muy separadas al haber creado las distintas tablas. Aunque se copia, no queda exactamente con las líneas con las que debería quedar y casar. Así que con este tipo de herramientas es mejor crear una tabla de cero entera, bien, con las medidas o sea, la cantidad de celdas
filas y columnas que queramos, bien establecida para no tener problemas a la hora de editar la tabla, pues con este tipo de detalles, de que una línea se nos queda un pelín más para la derecha que justo la línea de arriba, porque como veis se ha desfragmentado totalmente toda la tabla. Y hasta aquí el vídeo tutorial, el tutorial número 8 de Word. Ya hemos acabado con lo básico de las tablas. Vamos a dejarlo por aquí por el momento. Y os espero en el siguiente para ver cómo insertar imagen, y una imagen que queramos insertar en el Word, y cómo editarla. Lo más básico, la forma más básica vamos a mirar solamente. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.